2 largos años de espera pasaron antes de que supiera el feliz final de esta historia. ¿De qué manera me encargué de ella entre tanto? He aprendido que cuando hablamos las palabras que Dios ha susurrado en nuestro corazón, Él es quien se encarga del resto. La palabra de Dios dice que Él vela por el cumplimiento de su palabra. Podemos descansar tranquilos. Capítulo 8. Cruel e insólito. El 26 de agosto del año 2001 prediqué en el Parque Tata Rafael en Kinshasa, Zaire. Al final del sermón, uno de los miembros de mi equipo me dijo: Reinhard, hay alguien a quien deberías ver antes de marcharte. Me llevó por las escaleras que estaban en la parte trasera del escenario. Como de costumbre, yo estaba bañado en sudor al predicar al aire libre en las zonas tropicales y aún me sentía agitado. ¿Quién podría ser?, pregunté. Es un pastor local de una de las iglesias que patrocinaron la campaña. ¿Por qué no le conocí antes? Tuvimos una conferencia de fuego para los pastores locales, pero había tantos que él no pudo llegar a ti. Además, al principio no sabíamos de quién se trataba, pero es alguien especial. Llegamos a un área que había sido preparada para reuniones privadas. Aún detrás de la plataforma se hace necesario controlar las multitudes en nuestras campañas. Entramos en el área donde había un pequeño grupo de mi equipo de trabajo acompañando a un pastor africano bien parecido. Inmediatamente me di cuenta de que había visto antes a aquel hombre, pero no recordaba el incidente. Me era familiar, pero diferente al que yo recordaba. Sus ojos eran grandes, pardos y resplandecía en ellos una luz. Su sonrisa era como el teclado de mi viejo acordeón, excepto que el suyo poseía una tecla dorada, un diente grande de oro que resplandecía. Usaba un traje castaño bien planchado de doble pechera y una corbata de seda carmelita y dorada. Temblaba al verme, pero yo no lograba recordar nuestro encuentro anterior. No pudo contenerse más y apresurándose hacia mí, se arrojó al suelo abrazándome fuertemente mis piernas. Besó mis pies y lloró con alta voz sin preocuparse por perder su apariencia de dignidad. Bonke dijo llorando: estoy aquí gracias a usted. Usted salvó mi vida, usted salvó mi vida. ¿Quién eres? Me incliné y tomé sus brazos liberando mis piernas de su fuerte abrazo. Párese aquí, déjeme mirarlo otra vez. Se puso de pie y me miró con lágrimas brotando de sus ojos pardos. Me dirigió una palabra la cual bastó para reconocerlo. Bucabú. Richard, susurré. ¿Tú eres Richard? Recordé que lo había visto 12 años atrás, pero no podía creer cómo había cambiado. Richard, le dije, la última vez que te vi no había diente de oro, sino solo un espacio vacío. No hablabas inglés y estabas sucio. Me disculpas, pero apestabas como una letrina. Tomé sus brazos y subí las mangas del traje castaño para ver la evidencia que más recordaba. Sí, era el mismo hombre y las lágrimas corrían por sus mejillas mientras lo abrazaba. Richard, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Por dónde podré comenzar la historia de Richard? Es una historia tan especial que temo no hacerlo de la manera más justa, pero he de intentarlo. La última vez que lo vi fue en Bucabú, cerca de la frontera oriental del Congo. Sí, fue en Bucabú, en 1989. Pero ¿cómo llegamos a esa ciudad tan lejana? Nuestro viaje comenzó, según recuerdo, con un informe de los exploradores. Uno de nuestros camiones se hundió en un río del Congo. Después de 30 años de campañas no recuerdo cuál río ni en qué año ocurrió. De todos modos, el Gran Congo antiguo, hoy conocido como Zaire, es el país más legendario de África, el cual sirvió de trasfondo a la historia clásica de Joseph Conrad, Heart of Darkness, el corazón de las tinieblas. Muchos misioneros han contado anécdotas del Congo desde la época de Stanley y Livingstone.
Posee un amplio territorio, 3 veces mayor que el estado de Texas, con gran cantidad de ríos lo suficientemente grandes como para tragarse a un camión. Recuerdo que el camión cargado con parte del equipamiento para una de nuestras campañas comenzó a cruzar el río sobre una balsa. La época de lluvia había llegado temprano y en medio del río la balsa se inundó en agua y se hundió, tragándose de paso nuestro chofer. Este logró salir por una ventanilla y nadó hacia la superficie de la corriente luchando para alcanzar la orilla, mientras oraba para que no aparecieran cocodrilos. Era un día más en el camino hacia un continente africano lavado en la sangre de Cristo. Debido a incidentes como este, decidimos enviar grupos de exploradores quienes se encargarían de hacer mapas personalizados para ser utilizados posteriormente por nuestras caravanas. Cuando nuestro equipo viajaba a una ciudad en particular, se auxiliaban de estos mapas para evitar peligros similares al anterior. Nuestros exploradores viajaban en Land Rovers equipados con sierras manuales para eliminar los árboles caídos que pudieran bloquear nuestro acceso. Al no existir talleres de reparaciones por esos lugares, llevaban consigo todo tipo de herramientas para reparar cualquier rotura que se les presentara en los intrincados caminos africanos. Nuestros exploradores son personas que resuelven todos los problemas que se les presenten y podrían contar anécdotas que llenarían un libro mucho mayor que este, créanme. Cuando viajan, además de investigar las condiciones del camino, se encargan de buscar las zonas potenciales de la ciudad donde podemos levantar la plataforma para la campaña. Investigan todo lo relacionado con la fuente de electricidad, el agua, las alcantarillas, política local, control de la multitud, así como otros detalles que podrían ayudar a nuestro equipo de planificación. Existen muchas formas de equivocarse cuando se conduce una campaña en África, y a través de los años las hemos descubierto todas. Simplemente tratamos de no repetir nuestros errores. Hemos aprendido mucho y nuestros exploradores se encuentran entre los miembros más experimentados y fascinantes de nuestro equipo. Nos han librado de innumerables desgracias y no se nos ha hundido otro camión en ningún río. A finales de los 80, un grupo de exploradores se encontraba haciendo una búsqueda por los caminos del lejano oriente del Congo. Al acercarse a la frontera con Ruanda, llegaron a una ciudad que no se encontraba en la lista de los lugares escogidos para las campañas. Nuestros planificadores simplemente la habían pasado por alto. Se llamaba Bukavu y tenía casi 500,000 de habitantes que nunca habían presenciado una campaña evangelística. Más adelante los exploradores confirmaron que los caminos que llevaban hasta la ciudad eran transitables en el verano. Muy emocionado, Stephen Mutua, uno de los trabajadores del equipo, me llamó a nuestras oficinas centrales en Alemania. Nadie viene aquí a Bukavu, Reinhardt, dijo, veremos grandes resultados, será glorioso. No existe nada que haga latir más fuerte mi corazón que predicar el Evangelio donde nadie más desea ir. Esta aventura comenzó con mi primera asignación en Lesoto en 1969, un terreno árido para el Evangelio. Pedí que comenzaran a planificar una campaña en Bukavu y designé a Stephen para que se mantuviera a cargo. En julio de 1989 fui hasta allí para predicar. Mi equipo me recibió y me acompañó al hotel donde me hospedaría. Al día siguiente, como acostumbro hacer en cada campaña, pedí que me llevaran a dar un recorrido por toda la ciudad. Stephen había permanecido allí durante varios meses preparando este evento y le pedí que me mostrara a las personas a quienes les iba a predicar. Deseaba escuchar todo lo que había aprendido sobre Bukavu. Llevamos a un intérprete local con nosotros, quien me proporcionó la forma de entrevistarme con las personas en los mercados y vecindarios por los que pasábamos. Llegamos a una prisión que consistía simplemente en una jaula para humanos situada casi al final de la ciudad. No había celdas, solo una gran habitación de ladrillos con un patio rodeado con barrotes de hierro y alambre de púas.
Muchos de los prisioneros permanecían en el patio conversando bajo el sol o haciendo ejercicio al aire libre. Un grupo de personas se encontraban de pie fuera de los barrotes del patio. Stephen detuvo el auto y apagó el motor. Aquí hay una historia que contar, Reinhardt, me dijo. ¿Qué hacen esas personas fuera del patio de la prisión?, pregunté. Son los familiares de los prisioneros. Si no los alimentan, mueren de hambre. El gobierno no provee alimentos a los hombres que están condenados a muerte. ¿Todos estos prisioneros van a morir? Todos los que ves con grilletes están condenados a muerte. Habían varios hombres que al caminar arrastraban pesadas cadenas que llevaban atadas a sus manos y pies. Stephen suspiró fuertemente. Todos los meses viene un verdugo desde Kinshasa. ¿Ves aquel árbol? Fuera de la prisión había un árbol del cual se extendían grandes ramas. Cada mes, continuó Stephen, todos los condenados son traídos al árbol. Una cuerda es lanzada sobre la rama más grande con un lazo atado en su extremo. Las personas de la ciudad son invitadas a presenciarlo y muchos acuden, pues para ellos es la mayor atracción del pueblo. El verdugo se gana la vida a la antigua. No tienen un patíbulo, ya que no consiste en una horca como la de las viejas películas del oeste donde se les dejaba caer para romperles el cuello. El verdugo usa el tronco del árbol como una palanca para levantar al condenado y mantiene atada la cuerda hasta que éste deja de moverse. Entonces baja el cuerpo y repite la operación con el siguiente hombre. ¿Lo has presenciado? Sí, lo he visto. ¿Podrías imaginarte siendo uno de los condenados forzado a mirar lo que te espera? Eso no es todo. Cuando bajan el cuerpo, el verdugo le corta las manos y los pies con un hacha para que le puedan sacar los grilletes. A no ser que los familiares reclamen el cuerpo, este es arrojado en una carreta para luego enterrarlo en una tumba colectiva. ¿Por qué el verdugo simplemente no abre los grilletes? ¿Por qué llegar al extremo de cortarles las manos y los pies? Porque estos no tienen cerradura. Cuando traen a un condenado, lo llevan al cobertizo que está allí, donde el herrero le suelda los grilletes a manos y pies. ¿Cómo pueden hacerlo sin quemarles la piel? Los hombres reciben terribles quemaduras, lo cual constituye parte del castigo. Al llegar a este lugar ya se consideran muertos y nadie se preocupa por cuidar de ellos. Algunos mueren por la infección de sus quemaduras antes de ser ahorcados. Los grilletes que les quitan a los ejecutados son abiertos con una antorcha y preparados para el próximo condenado. Bienvenido a Bukavu. Ya había visto horrores como estos en otros territorios. Una vez más me di cuenta de que una prisión africana era un lugar aterrador. A diferencia de las prisiones en las naciones occidentales, en esta remota parte del mundo los derechos de los prisioneros eran evadidos. Apenas se analizaba el sistema de justicia a la luz pública y los principales líderes políticos eran designados, no elegidos. Era común que los que ejercían el poder dominaran a la población por medio del temor y la intimidación. Tuve la oportunidad de conocer a muchos líderes en África quienes utilizaban su sistema de prisiones para librarse de rivales potenciales y enemigos políticos. Con frecuencia la justicia era aplicada de manera incorrecta, lo cual me hacía pensar cómo sería la vida en las prisiones en los tiempos bíblicos de Pablo y Silas. Ahora te diré la buena noticia, me dijo Stephen. He visitado este lugar y varios de los condenados han aceptado a Cristo, y durante algunas semanas me he estado reuniendo con ellos para estudiar la Biblia. Gloria a Dios, Stephen, le dije. Deseo conocerlos. Llévame adentro para conocer a mis hermanos en el Señor. Salimos del auto e inmediatamente un extraño sonido llegó a mis oídos. No era más que un ritmo producido con las cadenas, mezclado con el canto de voces africanas masculinas. ¿Escuchas eso?, preguntó Stephen, con una sonrisa que me era familiar. Son tus hermanos. ¿Mis hermanos? ¿Qué están haciendo? Cantan las alabanzas a Jesús que les hemos enseñado y para ello emplean los únicos instrumentos musicales que poseen, sus cadenas, susurré. Me quedé allí escuchando y en aquel momento sentí que alguien más escuchaba junto a mí. Mientras aquel maravilloso canto ascendía por el aire húmedo, sentí que se abría una puerta justo hacia el trono de Dios.
Casi pude ver a los arcángeles a la entrada del cielo recibiendo este sacrificio de alabanza. Mi espíritu voló como un ave de su jaula, pues algo extraordinario estaba por suceder. Entre tanto, Stephen se acercó a los guardias y les explicó quién era yo. Al parecer ya lo conocían y nos permitieron entrar mientras continuaba la canción. Me sentí aterrado por las condiciones de la celda. Los hombres dormían en colchones sucios sobre el piso de aquel gran dormitorio cubierto de alimañas. Los cubos de excremento se acumulaban a un lado donde había millones de moscas revoloteando. En medio del calor sofocante, ninguno de nosotros podía escapar del fuerte hedor. Mientras tanto, aquel maravilloso canto de alabanza continuaba elevándose al Señor, acompañado del sonar de las cadenas. Salimos al patio e inmediatamente varios hombres con sus cadenas se acercaron a nosotros. Stephen les habló con la ayuda del intérprete explicándoles quién era yo. Les saludé brevemente, pues buscaba a los cantantes. Los divisé sentados en un círculo, eran unos 30 en total, cantando y balanceándose al ritmo de la música. El líder era un hombre de estatura promedio, con una gran sonrisa y le faltaba un diente. Agitaba sus cadenas como si estuviera dirigiendo el coro de una gran iglesia. Si realmente lo hubiera observado con ojos espirituales, lo habría visto vistiendo un elegante traje castaño. En el momento en que lo vi, el Espíritu Santo me habló. Di a ese hombre que va a ser liberado. Señor, perdóname, pero sería cruel e insólito decirlo ahora mismo si no lo he escuchado bien. Por favor, dilo de nuevo, esta vez más despacio. Di a ese hombre que va a ser liberado. Fuimos presentados al grupo de los que habían sido condenados. Saludé a los hermanos que habían aceptado al Señor Jesucristo y les prediqué a todos un sermón de salvación con la ayuda del intérprete. Algunos de ellos respondieron aceptando a Cristo por primera vez y les ofrecí aliento en el Señor. Luego me volví a Stephen. Dile al hombre que dirigía los cantos que me gustaría hablar con él en privado. Stephen se dirigió al hombre explicándole mi petición. Lo trajo consigo junto al intérprete y caminamos hacia una área a solas. Reinhardt, dijo Stephen, este hombre se llama Richard. Fue un honor para mí darle un apretón de manos. Dile a Richard que el Señor me ha hablado hoy y me ha dicho que él va a ser liberado. El intérprete titubeó. Asentí. Repite exactamente mis palabras, le dije. Aclaró su garganta y le habló en su lengua materna. Este reaccionó mirando a lo lejos, hacia el árbol donde colgaban a los condenados. Cuando se volvió nuevamente hacia mí, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Habló a través del intérprete. 3 veces he esperado en la fila. 3 veces el verdugo se ha cansado antes de llegar a mí. La última vez que estuvo aquí, al llegar mi turno, el verdugo me miró como deseando verme muerto, pero levantó sus manos y se marchó. El Señor Jesús te ha preservado, Richard, le dije, y ahora dice que serás puesto en libertad. Richard escuchó, pero pude percatarme de que sentía aún demasiado temor como para creer con seguridad lo que estaba diciendo. La esperanza puede resultar algo muy cruel para un condenado a muerte, un hombre que ha visto el final de su vida tan real y tan cerca una y otra vez, un hombre que lleva grilletes soldados a sus manos y pies, grilletes que solo se pueden retirar de una manera. ¿Cuál es tu delito, Richard? ¿De qué eres culpable? Asesinato. Tú no pareces ser un criminal. ¿A quién asesinaste? Nos dijo el hombre cómo ocurrió. Estábamos en un bar y comenzó una pelea. ¿Tú comenzaste la pelea? No, pero es cierto que lo maté. Richard, si lo que dices es verdad, tú no cometiste un crimen, pues fue en defensa propia. ¿Tuviste algún abogado defensor? Richard hizo una larga pausa y nuevamente miró hacia el árbol sin decir nada. Entonces el intérprete habló. Si la persona a quien matas en defensa propia pertenece a una familia adinerada, reverendo Bonke, hay muchos en Bukavu deseosos de cambiar su testimonio a cambio de recibir dinero. Salimos de la prisión y nunca más vi a Richard.
Prediqué varios días en el estadio de fútbol a multitudes de 90.000 personas, lo cual provocó un gran revuelo en el área. Bukavu nunca había presenciado multitudes como aquellas en toda su historia. Casi todos los habitantes de la región asistieron al menos a una de las reuniones. El número de personas registradas como que habían aceptado a Cristo superó todos los pronósticos por los que habíamos orado. Estábamos sorprendidos. Al hacer los preparativos para marcharme, le pedí a Stephen Mutua que preparara otra reunión, o esta vez con un líder político local. No voy a mencionar su nombre ni el de su oficina, por la naturaleza de la historia que voy a narrar a continuación. Cuando llegamos a la mansión del líder político, fuimos conducidos hasta una sala de espera donde nos hicieron esperar un largo rato. Esperar para ver a los poderosos en África es algo que aprendí que debo hacer. Finalmente, una secretaria salió del interior y nos dijo que el político a quien yo deseaba ver no se encontraba disponible. Sí, es cierto, pensé. Nos lo hubiera dicho antes a tiempo para evitarnos el viaje. O es mentira, o han decidido que el gran evangelista debía probar su cristianismo demostrando una paciencia casi infinita en la sala de espera. El político se encontraba en un viaje a Kinshasa, nos informaron. En lugar de verlo, se nos permitiría reunirnos brevemente con su esposa, quien transmitiría todo a su esposo una vez que nos hubiéramos marchado. Luego de otro tiempo de espera, una mujer esbelta vestida con bellas y lujosas telas entró en la sala. Pensé que portaba la misma dignidad imperial de la reina de Saba. Cuando hubo entrado, enviaron a un intérprete y al fin pude hablar con ella. Después de todas las formalidades, le dije por qué había pedido hablar con su esposo. Había venido para suplicar por la liberación de un hombre condenado a muerte en la prisión de Bukavu, cuyo nombre era Richard. Y le hice la descripción de cómo era él y le conté la historia del crimen por el cual había sido sentenciado a muerte. Le sugerí que un abogado competente con toda seguridad hubiera ganado el caso por defensa propia, o al menos un buen abogado con toda seguridad hubiera encontrado una vía por la cual evitar la pena de muerte a Richard. También le hablé de la conversión de Richard y de la manera en que dirigía los cantos entre los condenados en la prisión. Ella escuchó cuidadosamente todo lo que le decía. Luego se paró y se excusó. Dijo que vería qué se podía hacer, pero que los prisioneros que habían sido condenados nunca salían de la prisión de Bukavu una vez que la corte así lo había decidido. Después de otra larga espera, regresó y pidió que todas las demás personas salieran de la sala. Finalmente nos quedamos solo ella y yo. Se paró frente a mí muy de cerca. Reverendo Bonke dijo quietamente: «Usted es un hombre muy poderoso que ha venido de Alemania. Su organización es grande y muchas personas le siguen. Usted desea que mi esposo le ayude y yo quisiera que usted me ayudara a mí, ¿entiende?». «Por supuesto», le dije, «haré todo lo que pueda». «¿Tiene usted hijos, reverendo Bonke?» «Sí, tengo 2 hijos preparándose para la universidad. Aquí solo contamos con la Universidad Nacional de Zaire». Se encogió de hombros, como si yo hubiera entendido cuál era su problema. «Estoy segura de que no es el nivel educacional que usted desearía para sus hijos. Además, mis hijos no han podido obtener las becas necesarias para las escuelas a las que desearíamos que asistieran en el extranjero. Yo quisiera que usted les proporcionara esas becas, reverendo Bonke. ¿Podría hacerme ese favor?». Me sentí triste aunque no sorprendido. En un país donde el dinero era capaz de comprar una sentencia de muerte, con toda seguridad, con un soborno se podía obtener la libertad. «Lo siento», le dije, «pero no puedo hacerlo. Soy un hombre de Dios y no voy a cerrar un trato para obtener cualquier clase de justicia. Mi respuesta debe ser no». Al instante, la mujer dio la vuelta para salir de la sala y sentí un gran temor por lo que sucedería a Richard. Cuando llegó a la puerta casi grité su nombre. Se detuvo y miró hacia mí. Apunté mi dedo hacia ella. Dios me ha dicho que Richard será puesto en libertad. Dios ha hablado, por tanto no se interponga en su camino.
Salió de la sala cerrando la puerta con fuerza. Mi reunión había concluido. Oh Señor, oré, salva a Richard por tu gran poder, no por el poder de los sobornos y la deslealtad. Debo confesar que salí de Bucabú con un gran peso en mi corazón. Temía que había dejado a Richard tal como lo había encontrado, un muerto en vida. Mi única esperanza consistía en que la esposa del político temiera a Dios en algún rincón de su corazón y que el Espíritu Santo hiciera que mis palabras surtieran efecto. 2 años después, en Alemania, recibí la noticia de que Richard había sido puesto en libertad. Grité de alegría al escucharlo, pero hasta hoy no sé qué fue lo que produjo su salida de la prisión. Solo sé que toda la gloria le pertenece a nuestro Padre en el cielo. Al ser liberado, Richard comenzó una nueva vida en Bucabú. Le dijo al pastor de la iglesia donde asistía que deseaba ir al colegio bíblico en Kenia, pues quería ser pastor y había decidido aprender a hablar inglés. Cuando supe acerca de su decisión, me sentí muy dispuesto a proporcionarle la beca. Cristo para todas las naciones pagó todos los gastos de los estudios de Richard. Años más tarde supe acerca de su ordenación y le envié mis felicitaciones y mis mejores deseos, y parecía que había sido el final de la historia. 12 años después, en agosto del 2001, se paró frente a mí en Kinshasa uno de los pastores que patrocinaban la campaña de Cristo para todas las naciones. Llevaba puesto un traje castaño de doble pechera, hablaba un buen inglés, su diente dorado resplandecía y sus ojos brillaban con el gozo del Señor. Una vez más nos abrazamos y puedo decirte que este evangelista durmió bien por aquella noche.